Ya en contacto con la doctora Graciela Sadino, infectóloga, y preguntarle de qué manera evitar que entre esta variante, que se desparrame, sobre todo porque ya tenemos 2 casos en la Argentina. Doctora, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Hola, buenas noches a ustedes. ¿Cómo evitar que entren las variantes? Y la verdad es que lo que se está haciendo de incrementar todo el hisopado de la gente que entre al país de otro lugar donde puede haber circulación es lo mejor que podemos hacer. En principio, estos 2 casos que ustedes bien dijeron se detectaron a tiempo en personas que venían negativas en el hisopado previo, se detectaron, se aislaron a ellos, sus contactos estrechos. Daría para pensar que eso podría contener la diseminación en nuestro país de esa variante, pero bueno, no es seguro esto, ¿no? Claro. Porque también, la frontera nuestra es muy amplia, entonces no podemos asegurar que solamente por los controles de Ezeiza vamos a evitar que entre, ¿no? Claro, además, doctora, en el caso de estos 2 muchachos que viajaron desde París, decían que se habían testeado antes del vuelo y habían dado negativo. Cuando llegan acá dan positivo, pero podría pasar que den negativo en la llegada y quizá después manifestar la enfermedad cuando no han sido justo por esta suerte de lotería, que es la detección en el momento exacto, que aparezca después que tienen presencia de la enfermedad otras personas que vienen de afuera, ¿no? Seguro que sí. Entonces, cuando uno llega de adentro de algún lugar donde haya circulación, lo que hay que hacer es respetar todas las recomendaciones de aislamiento y volverse a hisopar 7 días después de volver, según la curva de carga viral que pueden tener los pacientes. Y a los 7 días de haber ingresado de la última vez que se tuvo contacto con la posibilidad de contagiarse, esa PCR es negativa, entonces sí, ahí sí nos podemos quedar tranquilos. Pero con que sea negativa, como bien has dicho, al ingresar no nos descarta absolutamente el contagio. ¿Por qué se reproducen y aparecen nuevas variantes? No terminamos de controlar, sobre todo los científicos no terminan de estudiar una determinada cepa y conocemos de otra. ¿Por qué sucede esto? Bueno, el virus es un ser vivo que se va a defender frente a las agresiones que tiene, utiliza la maquinaria de la célula para reproducirse, lo hace de manera imperfecta generando errores, y esos errores son las mutaciones. La Organización Mundial de la Salud dividió, como ya lo han dicho en otras oportunidades, variantes de interés y variantes de preocupación, y eso va a depender de la cantidad de variantes, digamos, de mutaciones que puede tener la cepa de ese virus, que si ya tiene más de 20 variantes y en ciertas posiciones, y esas posiciones algunas que ya se sabe que determinan su presencia, que escapan a los anticuerpos producidos por la propia infección, producidos por la vacuna, o que son más contagiosos, generan más carga viral y eso las hace más transmisible, y algunas de estas también están generando formas clínicas más graves o afectando a franjas etarias que no lo hacía la cepa original de Wuhan. Doctora, a esta variante Delta la OMS la oficializó, digamos, en marzo pasado, es decir, muy recientemente. ¿Qué es lo que se sabe actualmente? Hay muchas dudas respecto de cómo la vacuna puede o no frenarla. Se habla de porcentajes de efectividad menores que con las variantes que se conocen hasta ahora. ¿Qué se sabe? Según la información que contamos, por ejemplo, todas las vacunas que son inactivadas tienen una eficacia bastante aceptable, que son las vacunas chinas, la Sinovac, la Sinopharm. Después hay información de AstraZeneca que tendría una cobertura bastante aceptable, ya te digo, más o menos alrededor del 60%. Pero por ejemplo de la vacuna rusa no contamos con información todavía, que son de las vacunas que tenemos nosotros acá eficaz, digamos que las que tenemos disponibles, ¿no? Yo creo que como todo en este virus es como que vamos aprendiendo sobre la marcha. Esta cepa, como bien dijiste, se generó como variante de preocupación en marzo, pero estaba circulando desde octubre en India, y después del invierno de ellos fue que hubo una explosión de casos que se le atribuye a esta variante de la India, ¿no? Entonces, nada nos dice que no podemos llegar a tener esto, pero ya se vio con la del Reino Unido y con otras variantes que se van viendo también de circulación regional, como la variante andina que también circula en nuestro medio. ¿Ninguna posibilidad, doctora, de hablar del fin de la pandemia? No sé, por muchos meses más, ¿no? Inclusive por años más. ¿Fin de la pandemia?
Y la verdad que yo creo que tu pregunta es excelente, pero es en este momento muy difícil de responder. Yo creo que lo que tenemos que hacer es lo que se está haciendo, testear muchísimo para poder encontrar los casos, aislarlos, es una de las patas de la mesa que hace falta para controlarlo, de manera tal que no haya tanta circulación del virus. Lo otro que se está haciendo y que hay que hacerlo, ojalá que tengamos disponibilidad, es vacunar a la mayor velocidad posible. Y esas son las luces al final del túnel, más todos los medicamentos que van surgiendo y todas las estrategias de tratamiento. Bueno, un poquito de cada cosa, quizás en un tiempo que es imposible determinar, empecemos a ver el final de esto. Doctora Sadino, muchísimas gracias, como siempre. Gracias, muy amable. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches.